Hola, si en lo profundo de tu alma resuenan ecos antiguos, si sientes que una conciencia ancestral guía tu camino silenciosamente, este es tu lugar. Estás en Ecos de Conciencia Ancestral, un espacio donde despertamos memorias dormidas a través de historias que transforman. Acompáñanos y recordemos juntos. Todo en el universo vibra. Aunque no podamos verlo, aunque nuestros sentidos no lo perciban directamente, todo lo que existe, desde las estrellas hasta nuestros pensamientos, se encuentra en un estado constante de movimiento. Nada está completamente quieto. Nada está verdaderamente inmóvil. Esta es una de las ideas más profundas del hermetismo antiguo, conocida como el principio de vibración, enseñado en las tradiciones atribuidas a Hermes Trismegistus y recopiladas siglos después en el texto esotérico de Kybalion. Según esta ley, todo lo que existe vibra a una determinada frecuencia. La materia que percibimos como sólida no es realmente sólida. A nivel microscópico, está formada por átomos que se mueven constantemente. Incluso aquello que parece completamente inmóvil está, en realidad, lleno de actividad invisible. Los antiguos hermetistas afirmaban que la diferencia entre los distintos planos de existencia, espíritu, mente y materia, no es una diferencia de esencia, sino de vibración. Todo es energía vibrando a diferentes velocidades. La piedra vibra lentamente. El agua vibra más rápido. El aire vibra aún más rápido. La mente humana vibra en un nivel mucho más sutil. Y según esta filosofía, la conciencia y el espíritu vibran a frecuencias todavía más elevadas. Desde esta perspectiva, el universo entero puede entenderse como una inmensa escala de vibraciones. Cada objeto, cada emoción, cada pensamiento posee una frecuencia particular. Y lo más fascinante de esta idea es que no solo describe la naturaleza del universo, sino también la naturaleza de nuestra experiencia. Las emociones humanas, por ejemplo, también pueden entenderse en términos de vibración. Estados como el miedo, la ira o la tristeza suelen asociarse con vibraciones más densas o más lentas. En cambio, emociones como la alegría, la gratitud, la compasión o el amor suelen describirse como estados más ligeros, más elevados. Los antiguos maestros herméticos afirmaban que la mente humana tiene la capacidad de cambiar su propia vibración. En otras palabras, nuestros pensamientos y nuestra atención pueden modificar el estado vibratorio en el que nos encontramos. Esto no significa simplemente pensar positivo. Significa comprender que la mente no es un observador pasivo del mundo, sino una fuerza activa que interactúa con él. Cuando una persona cultiva pensamientos de miedo, resentimiento o desesperanza, su mente tiende a permanecer en un estado vibratorio denso. Pero cuando la mente se orienta hacia la comprensión, la calma o la gratitud, ese estado comienza a transformarse. Según el hermetismo, este cambio interior no es solo psicológico, también es energético. Los antiguos comparaban este proceso con la afinación de un instrumento musical. Si una cuerda vibra a cierta frecuencia, otra cuerda cercana puede empezar a vibrar por resonancia. Este fenómeno se conoce como resonancia vibratoria. Algo similar ocurre con los estados mentales y emocionales. Las personas, los ambientes y las experiencias pueden influir en nuestra vibración. Un entorno lleno de tensión o conflicto puede afectar profundamente nuestro estado interior. Del mismo modo, un ambiente de tranquilidad o inspiración puede elevar nuestra mente casi sin que nos demos cuenta. Por eso muchas tradiciones espirituales han enfatizado la importancia del silencio, la contemplación y la meditación. Estas prácticas no solo buscan calmar la mente, también buscan refinar su vibración. En el hermetismo, el dominio de la vibración mental se consideraba una forma de alquimia interior. No la alquimia que transforma el plomo en oro, sino la alquimia que transforma la conciencia. Los antiguos sabios enseñaban que, cuando una persona aprende a observar sus propios pensamientos, comienza a adquirir un grado de libertad que antes no tenía.
porque la mayoría de las personas vive reaccionando automáticamente a sus emociones. Pero cuando aparece la conciencia, surge la posibilidad de elegir qué pensamientos alimentar, elegir qué emociones cultivar, elegir qué tipo de energía queremos mantener en nuestra mente. Desde esta perspectiva, la vibración no es solo una propiedad del universo, también es una herramienta de transformación personal. Cada pensamiento que sostenemos, cada emoción que cultivamos, contribuye a definir el estado vibratorio en el que vivimos. Y ese estado, a su vez, influye en la forma en que percibimos el mundo. Dos personas pueden experimentar la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una puede ver caos y desesperanza, la otra puede encontrar aprendizaje y crecimiento. El evento exterior puede ser el mismo, pero la vibración interior desde la cual se interpreta la experiencia cambia completamente la percepción. Los maestros herméticos enseñaban que, a medida que una persona eleva su vibración mental, también cambia su relación con la realidad. Los conflictos dejan de dominar la mente, las emociones negativas pierden fuerza, y aparece una sensación más profunda de claridad. En ese estado, la mente comienza a responder en lugar de reaccionar. La calma reemplaza al impulso. La comprensión reemplaza al juicio. Y poco a poco, la persona empieza a experimentar una forma distinta de vivir. No porque el mundo exterior haya cambiado necesariamente, sino porque la vibración desde la cual lo percibe se ha transformado. Este principio también sugiere que el crecimiento interior es un proceso gradual. No se trata de eliminar por completo las emociones difíciles. Se trata de aprender a no quedar atrapados en ellas. Cada vez que elegimos la comprensión en lugar de la ira, la paciencia en lugar de la frustración o la gratitud en lugar de la queja, estamos ajustando ligeramente nuestra vibración interior. Y con el tiempo, esos pequeños cambios pueden transformar profundamente nuestra experiencia de la vida. Los antiguos hermetistas veían este proceso como un camino de autoconocimiento, porque al final, comprender la vibración del universo también implica comprender la vibración de nuestra propia mente. Y esa comprensión puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para transformar nuestra manera de vivir. El principio de vibración también sugiere algo que puede resultar sorprendente. La realidad que experimentamos no depende únicamente de lo que ocurre afuera, sino también del estado vibratorio desde el cual lo percibimos. Cuando la mente está dominada por el miedo, por ejemplo, tiende a interpretar el mundo como un lugar hostil. Las mismas situaciones cotidianas pueden parecer amenazas, obstáculos o injusticias. Pero cuando la mente se encuentra en un estado de mayor equilibrio, esas mismas circunstancias pueden verse de otra manera. Pueden convertirse en desafíos, en aprendizajes o incluso en oportunidades de crecimiento. El evento exterior puede ser exactamente el mismo. Lo que cambia es la frecuencia desde la cual la mente lo interpreta. Los antiguos hermetistas creían que este principio tenía profundas implicaciones para la vida humana. Según sus enseñanzas, quien logra dominar su propia vibración mental, comienza a ejercer un tipo de poder silencioso sobre su experiencia. No un poder de control absoluto sobre el mundo, sino un poder mucho más sutil, el poder de no quedar esclavizado por las circunstancias. Para comprender esto, podemos imaginar la mente como una especie de receptor. Del mismo modo que una radio puede sintonizar distintas frecuencias para recibir diferentes señales, la mente humana puede sintonizar diferentes estados vibratorios. Cuando la mente se sintoniza con el miedo, la frustración o la negatividad, comienza a percibir más elementos que refuerzan esas emociones. Pero cuando la mente se orienta hacia la calma, la claridad o la gratitud, su percepción cambia. Empieza a notar otras posibilidades. Empieza a ver caminos donde antes solo veía problemas. Esto no significa negar la realidad ni ignorar las dificultades. El hermetismo nunca enseñó que el mundo físico deba ser ignorado. Lo que enseñaba era que la mente puede aprender a relacionarse con la realidad de una forma más consciente.
Y esa conciencia comienza con algo muy simple: observar nuestros propios pensamientos. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida identificándose completamente con lo que piensa o siente. Pero cuando aparece la observación, algo cambia. La persona empieza a darse cuenta de que los pensamientos vienen y van, las emociones aparecen y desaparecen. Nada permanece exactamente igual. Ese simple acto de observar introduce un pequeño espacio entre la conciencia y las reacciones automáticas. Y en ese espacio aparece la libertad. Libertad para no reaccionar inmediatamente. Libertad para elegir cómo responder. Desde la perspectiva del principio de vibración, ese momento de conciencia es crucial, porque cada reacción automática tiende a reforzar la vibración en la que ya nos encontramos. La ira alimenta más ira. La ansiedad alimenta más ansiedad, pero cuando la conciencia interviene, el ciclo puede cambiar. En lugar de reaccionar desde el impulso, la persona puede responder desde la comprensión. Este cambio puede parecer pequeño, pero con el tiempo transforma profundamente la mente. Los antiguos hermetistas hablaban de este proceso como una forma de dominio interior. No se trata de suprimir las emociones ni de negar lo que sentimos. Se trata de no permitir que nuestras emociones controlen completamente nuestra percepción y nuestras acciones. A medida que la mente se vuelve más consciente, comienza a desarrollar una cualidad muy especial: la estabilidad. Y cuando aparece la estabilidad mental, la vibración interior también se vuelve más armónica. Esto tiene consecuencias profundas. Una mente estable tiende a reaccionar menos ante las provocaciones externas, tiende a mantener mayor claridad incluso en momentos difíciles, y poco a poco comienza a experimentar una sensación de equilibrio que no depende tanto de lo que ocurre afuera. Los maestros herméticos afirmaban que esta estabilidad interior era uno de los signos de verdadero progreso espiritual. No porque la persona se vuelva perfecta, sino porque deja de ser arrastrada constantemente por cada emoción pasajera. En ese estado, la mente empieza a vibrar con mayor coherencia, y esa coherencia se refleja en la forma en que la persona vive, piensa y actúa. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones se vuelven más conscientes, y la vida empieza a sentirse menos como una serie de reacciones y más como un proceso de comprensión. Desde esta perspectiva, el principio de vibración no es simplemente una teoría sobre el universo. Es una invitación a explorar la naturaleza de nuestra propia mente, a observar cómo cambian nuestros estados interiores, a descubrir que dentro de nosotros existe una capacidad de transformación mucho mayor de lo que solemos imaginar. Porque cuando comprendemos que nuestros pensamientos y emociones son formas de energía en movimiento, también comenzamos a comprender que no estamos completamente atrapados en ellos. Podemos aprender a dirigir nuestra atención. Podemos aprender a cultivar estados mentales más claros, más conscientes y más equilibrados. Y con el tiempo, esa práctica transforma no solo nuestra mente, sino también nuestra experiencia del mundo. Los antiguos hermetistas enseñaban que quien domina su propia vibración comienza a vivir de una forma diferente. No porque la vida deje de tener desafíos, sino porque la persona ha aprendido a moverse dentro de ellos con mayor claridad, como un navegante que aprende a leer las corrientes del mar. El océano sigue siendo el mismo, pero su relación con él cambia completamente. Y tal vez esa sea una de las enseñanzas más profundas del principio de vibración. Que dentro del constante movimiento del universo, también existe la posibilidad de encontrar armonía. Una armonía que no se impone desde afuera, sino que se cultiva silenciosamente dentro de la conciencia. Y ahora dime, ¿sentiste el eco? Porque estas historias no terminan cuando el video acaba. Siguen resonando en tu interior. Si algo despertó en ti, si una parte antigua de tu conciencia volvió a latir, entonces este viaje recién comienza. Suscríbete a Ecos de Conciencia Ancestral y activa la campana para no perderte los próximos llamados.
Déjame en los comentarios qué parte resonó más contigo. Tu voz también es parte de este eco. Comparte este video con quien necesite recordar. Nos vemos en el próximo despertar.